que exclusivamente en el programa de proyección institucional, red de apoyo que en estos momentos de crisis, de perplejidad, de extrañeza, es bien importante la presencia de la universidad en los territorios, en las regiones, en las instituciones educativas y qué mejor que en la conversación con nuestros colegas. Un fuerte abrazo desde la plataforma y desde luego invitándonos para que en una horita pues podamos con el tema solicitado, contribuya un poco en la reflexión, asuntos que he preparado para todos ustedes con mucho cariño. En la programación de hacer algunas reflexiones en torno a la necesidad de cambio en la cultura organizacional de las instituciones educativas en estos tiempos de crisis, de perplejidad y extrañeza, incluso como ya lo he anunciado en el saludo introductorio, porque el escenario del presente que estamos viviendo como instituciones educativas, como docentes, directivos docentes y posiblemente algunos otros miembros de comunidad educativa que también están acá presentes y del cual me honran con su presencia esta tarde. Cuando nos colocamos en perspectiva de preguntarnos por el tema del cambio, pues ha sido un ejercicio que históricamente y en humanidad lo hemos tenido presente. El hecho de hacer presencia vital en este planeta, en este mundo, la pregunta por el cambio ha sido un desafío permanente en la vida personal, familiar, social, institucional. Entonces, ese es como el primer asunto de esa mujer acá en la faz de la... Siempre se ha movido alrededor de ese interés porque es un asunto de desarrollo humano, de desarrollo personal, que siempre nos ha implicado la pregunta por, bueno, ¿y en qué escenarios de posibilidad ha de circular mi agenda de vida, mi agenda académica, mi agenda institucional? Yo creo que es como una entrada muy ligera de reconocernos a sí mismos como sujetos históricos del cambio. También sabemos que el cambio tiene un contenido eminentemente disciplinar. Es un tema muy trabajado por la psicología del comportamiento, por las ciencias humanas y sociales. Y allí, pues, nuestros colegas sí que tienen que decir, puesto que he de entender y así lo he comprendido permanentemente, que en la comunidad académica de docentes y electivos tenemos una masa crítica muy importante en formación profesional de nuestros docentes que le han apostado a todo este estadio disciplinar del cambio en lineamientos de lo que constituye con mucha fuerza los aportes de la psicología, sobre todo la psicología del comportamiento humano. En el campo de conocimiento de la administración, pues también identificamos el tema del cambio. Esa también entonces es asunto histórico. El tema ha estado permanentemente teniendo presencia desde la teoría y la práctica en todo el influjo que ha tenido el pensamiento administrativo del siglo XX, específicamente como un siglo de maravillosos desarrollos de pensamiento administrativo. ¿Y qué decir en las agendas institucionales desde la educación, que también se han movilizado en esos tránsitos entre administración, gestión, gerencia, management, temas que a mi manera de ver hoy pues no siguen siendo dicotómicos o taxonómicos, sino cada vez deben ser más integrales e integradores, pues porque lo que habría que mirar en esa agenda es el sujeto de formación y conocimiento, el ser humano. Entonces es alrededor del ser humano
del sujeto, formación y conocimiento, que nosotros nos entendemos un poco o profundamente en ese debate entre tensiones entre si es lo uno o es lo otro. Con mayor fuerza, el cambio ha sido un tema bien trasegado últimamente también por las agendas de la gerencia pública y la gerencia de la educación. Lo vemos con muchísima fuerza explícito en los proyectos educativos institucionales, específicamente en los capítulos que hacen relación con los asuntos de organización y gestión de la educación en contexto del proyecto educativo. Lo vemos como prioridad en las agendas gubernamentales, lo vemos como prioridad en el trabajo con las empresas, con los contextos de actuación donde la educación se desenvuelve. En fin, entonces miremos que de alguna manera el tema del cambio no es un asunto nuevo, vuelvo y digo, él tiene su propia historicidad, pero hoy cobra más fuerza en la medida en que habrá de leerse en todas las semánticas posibles que trae consigo interpretar la crisis. La crisis, ¿a qué nos referimos con la crisis? ¿Cómo entender el cambio en contexto de la crisis? Y todas aquellas otras preguntas que devienen de esos contextos de extrañeza y perplejidad. En perspectiva un poco de esta reflexión, pues quiero compartirles una pantalla sobre algunos asuntos que he preparado por ustedes como para incentivar la conversación, las preguntas y sobre todo mis queridos colegas docentes y directivos, que son los que transegan los territorios de la educación, los que transegan los territorios de las instituciones de básica y media, en mono de expresarles el honor, lo que tengo que aprender muchísimo de ustedes y sobre las inquietudes de compartir también experiencias vividas en estos procesos de tanto desafío. Bueno, tenemos acá entonces la posibilidad de leernos en algunos asuntos que vuelvo y digo yo, comienzo a tocar muy rápido, reconocernos en este webinar, en este encuentro como directos miembros de la comunidad universitaria y allí están los docentes, los directivos docentes de instituciones educativas, el programa que estoy liderando es de profesión social y el tema que se me ha solicitado para hacer algunas reflexiones sobre ella. Recién iniciado todo este asunto de extrañeza y perplejidad, se me ha solicitado algunas reflexiones o algunas notas para las redes sociales de la universidad. Incluso, pues también han hecho parte de algunas reflexiones que he adelantado con medios de comunicación local, específicamente en el lugar donde me encuentro en esta cuarentena, etcétera, etcétera. Pero notas que también me han servido en los seminarios de doctorado o en las invitaciones que he tenido o específicamente en los encuentros que he tenido con algunos grupos como para incentivar el tema del cambio. Y lo he denominado a manera de notas de humanidad en tiempos de crisis de la crisis, asunto que parece una expresión como complicada, pero hemos de comprender las crisis de alguna manera, el hecho también de ser históricas, ellas son continuas y permanentes. Desde que el ser humano pisa la faz de la Tierra, aquí tengo yo una hipótesis sobre el cual trabajo permanentemente el tema del cambio, y es que en el día a día la crisis se va haciendo evidente en todas las formas y manifestaciones en que caminamos y trasegamos, que nos dediquemos un poco a comprenderla y a darle el contexto de crisis,
o alguna otra manera, eso ya ha dependido mucho de la manera como cada uno desde su cosmovisión, su interés de mundo, pues lo asume. Pero desde la crisis, porque, a todo este asunto de escenario, de crisis planetaria, por ejemplo, devenía en situaciones muy complejas de invitar a pensar en las instituciones el desarrollo humano sostenible en perspectiva de todo este asunto interesante de ir dejando huellas de humanidad a las generaciones que vienen y asegurar también el lugar que a cada uno le corresponde como un legado de la escuela o de la institución, etcétera, etcétera. Pero entonces reconocer en la crisis muy rapidito a un enemigo oculto de tamaño diminuto que es esquivo ante los seres humanos, él no se deja leer, olfatear, tocar, es esquivo y agresivo y aún sigue en su momento y sigue siendo un asunto extraño para los científicos. Nos referimos a lo que todos ya en el día a día estamos siempre pronunciando y pensando, el COVID-19, que en segundos se ha tomado de manera abrumadora el mundo, lo revolucionó a velocidades inéditas, dejando a su paso sensaciones de vértigo, extrañeza, perplejidad, caos e incertidumbre. Y como si fuera poco, conduciendo a la humanidad a un abismo, esta palabra o término abismo es una figura que tan bellamente desarrolla Lord Morán como de sus obras maestras. En ese despegue de la nota 1, pues la escuela, la institución educativa, los educadores, mis colegas de la enfrentados a ese mundo mm, de perplejidad, no escapa al país, todos sabemos, COVID-19 empieza de alguna manera a hacer nicho en la transmisión de los seres humanos, toca el Vaticano, toca la monarquía, toca el poder, entró, va a Brasil, va y viene e invade a los países, instituciones, los templos se cierran y todo eso que sabemos nosotros un poco sobre ese presente y entonces allá habrá una pregunta del futuro para la escuela y ese asunto de la nueva normalidad que tanto se está de alguna manera colocando en desafío en las instituciones y los directivos docentes con sus equipos, pues entonces allí tiene que haber un llamado a esta nota. Pero también la 3 nos está invitando muy rápido, no lo va a leer, a que nos está convocando entonces un proceso de reinvención. Ese sería como un asunto caracterizador y característico de hablar de crisis hoy y hablar de cambio hoy. Sería la vía de la reinvención, porque la empresa hace mucho rato lo definió. Los procesos de reingenieriles de las organizaciones privadas hace mucho rápido dieron teoría y estrategia para que se afectaban los niveles de productividad de la empresa. Las instituciones de carácter social, en el caso de la escuela, han sido más lentas en este tema de reingeniería, le han apostado a ejercicios de innovación, le han apostado con fuerza a ejercicios de experiencias exitosas, significativas, se han vivido procesos muy interesantes, pero en la historia de la gestión educativa es muy débil el asunto de la reingeniería o el asunto de la reinvención, porque reinvención, en su término de semántica más profunda, es volver sobre cada uno y volver sobre cada uno de nosotros implica un proceso de cambio y a qué nos referimos cuando estamos nosotros invitándonos a ese desafío. Entonces, el proceso de reinvención asociado al cambio en las instituciones educativas parece ser, nos lo está mostrando, que si bien yo diría muy potente en el marco de la institución educativa, de la organización escolar y de la comunidad educativa, eh, vamos a tener que trabajar muy rápido en hacer relacionamientos con los gobiernos, con las empresas y los actores sociales y tejer nuevas formas de gestión educativa territorial
abarcadoras que propicien la solidaria, que no se va a agotar exclusivamente en el asunto de la escuela o la institución, sino que tiene que convocar a todos los contextos de actuación y todos los interrelacionamientos que ellos se derivan. Es que cuando hablamos del proceso de cambio en las instituciones hoy y en escenarios de pandemia, pues a diario tenemos datos. Aquí tenemos datos, solo por incentivar como la ustedes, alguno, 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes en 195 países han sido afectados por la pandemia. Son datos del Foro Económico 2019 en proyección que hizo al 20. Estudiantes no pueden acceder a la escuela, no tienen acceso a computador en el hogar, 43%, que equivale al 7.600 millones, no tienen internet, UNESCO, etcétera, etcétera. Datos muy ligeros, pero en perspectiva del cambio, ¿a qué nos invita? Pues nos invita a que la escuela, la institución educativa, los maestros, los gobiernos y todos los que tenemos que en la educación, estamos frente a un primer problema del cambio y es el relacionado entre la salud pública, la vida y la construcción de la nueva educación. Pienso como un asunto crucial de interés, algunos llamarán una hipótesis o simplemente un dato. Tendremos que movernos entre eso que uno como que a diario siente cuando el presidente Duque en su espacio de las 6 de la tarde como que invita y cuando las preguntas de los ciudadanos se hacen potentes, parece ser que es preocupación es esta entre salud pública, la vida y para nosotros. Y me atrevo a emplear la nueva educación porque es el término emergente. Es nueva porque las crisis son portadoras o potenciadoras de nuevas maneras, de nuevas formas. Y son en las nuevas formas, son las maneras que debemos leer la figura del cambio. Yo sí quisiera que de pronto, además de las intervenciones que ustedes tengan a bien hacer en este espacio, como animarlas un poco en este esquema que he preparado como para sintetizar lo que vengo insistiendo un poco en la introducción, en un momento profundizo y otros los toco muy rápido por efecto de aprovechar como la participación de ustedes. Y me refiero a que la crisis es potenciadora del cambio. Aquí yo no estoy descubriendo en absolutamente nada. Sabemos en las historias de la humanidad, sabemos de las crisis, sabemos también de los contextos universales y territoriales de las crisis, sabemos las crisis que se han dado en los sistemas educativos del Estado, cuando se enfrenta al asunto de la modernización, etcétera, etcétera. Y también hemos aprendido desde la psicología, estudiosos sobre el tema, que de alguna manera las crisis no se quedan en la crisis. La crisis son un conjunto de oportunidades en las cuales el sujeto, el ser humano o, el, o en este caso nosotros los docentes, pues los tenemos que ver como una gran oportunidad de potenciación. Y cuando hablamos de potenciación en la gestión de la ciencia, cuando son despliegues del ser humano, despliegues del docente, imaginación, de creación y de pensamiento. Yo diría que allí en esa riqueza, que son intangibles, recursos intangibles, pues está el asunto potencial. Además es potencial porque nos permite avanzar a estadios de mejora. Entonces, aquí el asunto es, si la crisis es potenciadora del cambio, entonces, ¿qué son las crisis?
a mí sí me parece que presidentes de la Universidad Católica y un poco de lo que la contribución que está haciendo también el doctorado, nosotros aquí en este espacio, mm, pues son preguntas que deben guiar y los directivos, porque estamos también frente a las preguntas por las urgencias, por la perplejidad, por la extrañeza, por la necesidad de adaptación al cambio, por los protocolos de bioseguridad, por el lineamiento de padres de familia frente a este asunto de extrañeza, en el reclamo de entonces los padres también somos los segundos los otros maestros, etcétera, etcétera. Todo este debate que se está dando, la urgencia en asistir. Creo que en la nueva gestión, en la nueva gestión educativa, y desde formación, desde la comunidad, podamos nosotros también tener espacios de conversación en las instituciones o conjunto de instituciones alrededor de estas preguntas. ¿De qué crisis estamos hablando? La institución educativa, cómo la leemos y, y la posibilidad, múltiples maneras, múltiples lecturas de asuntos y organizando esta información e ir creando la estrategia imaginada y co-creadora que cada institución debe tener alrededor del cambio, porque pues vamos a internet, vamos a los libros, vamos a las investigaciones y encontramos, pues claro, abundante teoría, encontramos variedad de estrategias, en otros encontramos reglas de oro, pero considero que la nueva gestión educativa en el liderazgo transformador, transformacional en la crisis, deberán empezar a hacerse construcciones autónomas de pensamiento autónomo muy propio en las instituciones para ir de instituciones. Estas preguntas que dejan posible debate. ¿Cómo reconocer nuestras instituciones en la crisis? Ese debate hay que hacerla, esa conversación hay que hacerla. ¿Por qué para esta institución educativa es bien importante esta crisis? Porque es bien importante. Bueno, y el resultado del debate, ¿qué son las crisis? ¿Cómo reconocernos en las crisis? ¿Por qué son importantes las crisis para esta institución desde multilecturas y desde escenarios y desde desafíos como los que tenemos? Pues entonces pienso que podrá aparecer una preocupación por, bueno, entonces desfallecer. Eso, no, esa no es. Y mis colegas y las instituciones educativas que en la educación básica, a medida en que también yo he caminado ellas, tampoco han decidido eso, desfallecer. Pero en la posibilidad de la gestión, pues puede aparecer ese asunto. Todo dejémoslo a los protocolos de bioseguridad, todo dejémoslo a la política educativa que llegan. Bueno, y el peligro entonces es porque estamos que volver a lo siempre tradicional, al aprendizaje nuevamente tradicional, al aula nuevamente, porque pues como allí nos interesa más es una estrategia de mantenimiento, no de potenciación o de despliegue, por eso entonces tenemos de tener cuidado de pronto con ese asunto de desfallecer. Está el camino también de la mejora, eso pues no es nuevo mío, hace mucho rato desde la planeación estratégica y desde los sistemas de aseguramiento y los modelos del ministerio o lineamientos, el asunto de mejora no nos es extraño, convertirse en un desafío de reflexión o de
mejora en escenarios de la nueva gestión pública y la nueva gestión educativa ya con recursos intangibles. Hay que darle mayor peso a los recursos intangibles, que también de que la mejora a la crisis de la institución o a los desafíos de cambio, pues siempre. Por eso entonces tenemos ya el nivel central de los gobiernos, el nivel central de la gestión, otra vez completamente atrapados, porque por la base no despliega la posibilidad del cambio, la transformación. Eh, yo vengo en entrada de un proyecto que va a ser de manera contundente los escenarios de la nueva gestión educativa como tío este y está mostrando un desafío de la ingeniería de los intangibles. La risa, la imaginación, el la solidaridad, los valores que emergen, los que deben emerger, los espíritus, los nuevos espíritus, las nuevas formas de comprensión. Las organizaciones educativas que van muy rápido, van a ser insumos para las nuevas economías, por ejemplo. Las nuevas economías en lo que yo vengo preparando en la parte de las organizaciones, pensando organizaciones sociales, educativas, los seres humanos en espíritu, cerebro y piel para las palabras del cambio. Pero también considero muy rápido pero esos recursos intangibles son posibles si hay este tema del sujeto emergente, del nuevo sujeto de la educación, del nuevo sujeto actor de la educación, entra con mucha fuerza. Nosotros en el doctorado, en la línea de investigación, lo estamos trabajando con institucional por vía de mejora o de transformación. No podrán seguir supeditados al tema exclusivamente de las reformas educativas. Vienen de arriba hacia abajo, en algún momento tienen algún nivel de participación de abajo hacia arriba, pero sigue siendo muy débil. Entonces, el cambio en momentos asumirse con mucha responsabilidad en las instituciones bajo la figura de que con qué recursos intangibles, pero también que habrá que empezar a incentivar, ejemplo, reautoría de qué, de la vida, de las maneras como vienen, porque han sido constructores, reconstructores de humanidad, de sistema educativo, de asuntos pedagógicos, vienen ahí reautores del proyecto que han construido, pero también ese tema lo trabaja muy bien Marco Raúl Mejía en sus indagaciones sobre educación popular y en expedición pedagógica, y he logrado ver algunas sistematizaciones importantes de ese sujeto. Nos invita a pensar un sujeto la reforma del sujeto, en su reformar la manera como siente y cómo piensa, la triple reforma. Pero también el profesor Luengo en sus disquisiciones del método, en la mirada compleja de la educación, nos invita el sujeto en reintroducción, bien Maldonado, Carlos Maldonado, el exponente de la Universidad en Iberoamérica, un gran hombre de nosotros, que ayuda también la educación desde otras formas y maneras, nos invita a pensar el sujeto encarnado
desde una metáfora bonita que trastoca como desde lo más profundo e incluso le coloca palabras de sus intestinos, de sus órganos, él mismo los asume, los comprende, los vive, los interioriza y quiere constituir un sujeto encarnado, etcétera, etcétera. Instituciones, habría que pensar en estas preguntas: ¿qué crisis? ¿Cómo reconocernos en las crisis? ¿Por qué importante las crisis? ¿Cómo les considero que también debe darse el debate muy fuerte en conversación? Sujetos vamos a, ¿qué sujetos emergentes en esta institución? ¿Qué, las indagaciones, pensar que sí, que tenemos que transitar entre la analítica y la existencia. Es decir, vuelvo y repito, las instituciones que se movilizan por vía de la reforma, orientación en documentos sobre lineamientos o sobre los que están estatuidos, esa es una vía, o tenemos los escenarios de posibilidad, son los que están llamando a este. Entonces, si no hay sujeto emergente, si no se construye o reconstruye el sujeto emergente, y qué tipo de sujetos van a estar en las instituciones, considero que la comprensión de cambio va a ser todavía muy lento. Va a ser muy lento, porque son esos desafíos, yo diría, de despliegue que solo son posibles por vía de los recursos del imaginar, del pensar, del crear y co-crear, que deben convertirse, yo diría, como en unos asuntos fundantes del nuevo pensamiento de las instituciones educativas y del pensamiento del tema del cambio. Por fin, nos dimos cuenta, yo, o hicimos más conciencia de lo que ya venía en que las competencias blandas, sí, que la importancia del pensamiento crítico, etcétera. Yo no desconozco porque también yo me muevo en la orientación de tesis doctorales y tesis de maestría y de proyectos de los muy queridos colegas del área rural, urbana, nuestros colegas de la dirección, y estos son temas de intereses de tesis doctorales, incluso de semilleros, unos sistemas educativos territoriales que están cogiendo fuerza. Pero entonces fue esta situación de crisis de la crisis la que de manera ya universal en los foros mundiales es, es alrededor de las habilidades, el pensamiento, las habilidades blandas, y aquí le aporto yo desde mis investigaciones los nuevos humanismos en la gestión educativa, los nuevos liderazgos en educación, seguir botándole corriente. El liderazgo profundo dice, no, puede ser también importante y se interrelaciona, pero ahora es cuáles son los nuevos liderazgos, cómo se construyen los nuevos liderazgos. ¿Son comunitarios? ¿Son colectivos? ¿Son digitales? ¿Qué? Pero de un rizoma que se diga, los humanismos emergentes deberán ser la base o la raíz de la estrategia, con la teoría y con las nuevas maneras de hacer. Y como lo ven insistiendo, es un asunto de decisión en el tema del cambio, es un asunto de estrategia de reinvención. Considero que en estos puntos, de los cuales nos dimos cuenta que podrá centrarse también el debate y la conversación en nuestras instituciones educativas. Como este webinar queda aquí en grabado, importante que pueden bajar ustedes, incluso es de acceso libre, Educación y Pandemia, una mirada de la Universidad Autónoma, muy bello ese texto que nos ayuda a comprender este tema de
cómo la educación está moviendo en este asunto de pandemia y pospandemia, cómo ahora aún en los protocolos de bioseguridad, que, como etcétera, etcétera, la gradualidad. Entonces, ¿cómo se está pensando esto en América Latina? Apertura de los sectores, y entonces, ¿por qué reapertura de educación? Me he encontrado y lo estoy trabajando con fuerza sobre pandemia. El COVID-19 sacude al mundo. Son documentos de centros de estudios, en este caso tiene un enfoque muy psicoanalítico, por todas las consecuencias mental en los escenarios de pospandemia para la escuela. Indiscutiblemente explora mucho el pensamiento UNESCO, porque en el pensamiento UNESCO mm, tenemos agenciamiento, pero también tenemos muchas luces para el debate en las instituciones. El tema del cambio, el sentido, el significado del cambio hoy en las instituciones, considero técnico que sigue siendo un desafío histórico, en despliegue, hay que trabajarlo, construirlo con mucha fuerza, volverlo debate. Estoy asegurando éxitos, pero quiero cerrar de esta manera. Y esos éxitos, esos augurios, es porque hoy la gestión educativa, y, y es a la que me refiero particularmente, en el tema del cambio, está convocando el cruce de manos. Estas reflexiones, considero, allí llegan, el cruce de manos, se encuentra entre manos, y si a diferentes formas, la manera entonces implica que en las instituciones educativas, de pronto ese trabajo docentes en el aula, en una asignatura, ya no va a tener vigencia. Tienen la palabra, mis queridos colegas. Muchas gracias, doctor Silvio. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿Sí? puede hacérmela a través del chat y yo con gusto se la transmitiré al doctor, o puede solicitar que le abra el micrófono para hacer también una intervención, si así lo desea. Vamos a dar un momentico a ver quién se anima, doctor.